Entonces, como le digo, vamos a trabajar lo que es el movimiento circular uniforme. Yo le voy a hablar un poquito de eso ahora. Voy a presentar el material. Este es el mismo material que estábamos trabajando la última vez, que tiene que ver con el movimiento circular. Entonces, la segunda página habla de lo que es el movimiento circular uniforme. En esta teoría, a ustedes les van a explicar que el movimiento circular uniforme, primero, si yo tengo una partícula que está dando un movimiento así, ¿verdad? Ya saben que ese es un movimiento circular. Ahora, para que ese movimiento sea uniforme, el tiempo que dura cada vuelta que hace la partícula tiene que ser el mismo para cada vuelta. O sea, si en una vuelta el tiempo es 0.2 segundos, entonces para 2 vueltas sería el doble, 0.4. O sea, para que el movimiento sea circular uniforme, cada vez que la partícula dé vuelta, el tiempo tiene que ser el mismo cada vuelta que dé. Esa es la característica del movimiento circular uniforme. Ahora bien, ustedes saben que el movimiento circular tiene algunas variables, ¿verdad? Una, que es la velocidad con que inicia, que es la velocidad lineal. Otra, que es la velocidad angular, que es cuando toma la trayectoria circular. Otra, cuando es la aceleración angular. Aquí tenemos la fuerza centrípeta, ¿verdad? La aceleración centrípeta y así sucesivamente. También tenemos el ángulo, que ustedes se acuerdan, que aquí se llama desplazamiento angular. Estas son las variables que nosotros vamos a utilizar. Las variables que nosotros vamos a utilizar. Bueno, para los ejercicios generalmente. Pero en el movimiento circular uniforme tenemos que hablar de dos variables que son muy, pero muy importantes. Una, que es la frecuencia, y otra, que es el periodo. No lo hablé anteriormente, pero ahora hay que hablarlo, porque nosotros lo vamos a utilizar. Deme un segundo. Ok. Entonces, ¿qué es esto de la frecuencia y el periodo? Primero, el periodo. Tengo mi partícula que está dando giro. Entonces, el periodo es el tiempo que dura la partícula en dar una vuelta. O sea, vamos a suponer que la partícula cuando da la vuelta dura 0.25 segundos. Eso significa el periodo. O sea, el periodo es de 0.25 segundos, porque el periodo se mide en segundos. El periodo se mide en segundos. Entonces, otra vez, el periodo es el tiempo que dura la partícula en dar una vuelta. Y la frecuencia es lo inverso, porque la fórmula de la frecuencia es inversa al periodo, igual que el periodo es inverso a la frecuencia. Entonces, esta fórmula, denme un segundito. Repito otra vez.
Entonces, la frecuencia es lo inverso al periodo. ¿Por qué? Porque la frecuencia es la cantidad de veces que la partícula da una vuelta con relación a un segundo. O sea, si en un segundo la partícula da 5 vueltas, ese 5 viene siendo la frecuencia. Es contrario al periodo, porque el periodo es el tiempo que dura la partícula en dar una vuelta. Es contrario. Entonces, el periodo se mide en el frecuencia que diga. La frecuencia se mide en Hertz. El Hertz es la unidad Hertz. HZ. El Hertz es la unidad de frecuencia. Entonces, significa, suponemos, que aquí la partícula da 2 vueltas en un segundo. Eso significa que la frecuencia es igual a 2 Hz. ¿Ya? Esa viene siendo la frecuencia. ¿Verdad? La cantidad de vueltas que da la partícula en un segundo. Ese viene siendo el Hz. Entonces, esas son variables que nosotros vamos a trabajar ya en fórmulas, en unas ecuaciones que vienen después, unos ejercicios que vienen después. Ok. Otra cosa que hay que hablar del movimiento circular uniforme es con relación a los RPM. ¿Por qué? Mire lo que ocurre. El RPM significa, vamos a suponer, 5 RPM. El RPM significa revolución por minuto. Revolución por minuto. Eso significa vueltas. Revolución significa vuelta entre minutos. Recuerden que el pol, eso no es que se multiplica, es que se divide. Entonces, revoluciones por minuto significa vueltas sobre minutos. O sea, 5 RPM es lo mismo que decir 5 vueltas sobre minutos. ¿Verdad? Entonces, esa vuelta sobre minuto, esa unidad RPM, eso es velocidad angular, W. O sea, 5 RPM significa la velocidad que lleva la partícula, el motor, cuando está rotando. Entonces, recuerden que la W nosotros no la tenemos. La unidad de W es radianes. Radianes sobre segundo. Entonces, cuando a ustedes le aparezca RPM, eso significa velocidad angular. Pero esos RPM no lo pueden trabajar así. Tienen que trabajarlo, tienen que transformarlo, disculpen, en radian sobre segundo, porque la unidad básica de la velocidad angular es radian sobre segundo. Pero ustedes van a ver qué fácil es transformarlo. Chequen. Yo tengo 5 RPM. Entonces, para convertir esto, yo tengo que utilizar esto. Miren, lo voy a poner así mismo. 5 vueltas sobre minuto. ¿Verdad? Entonces, la vuelta yo la voy a cambiar esta parte. Yo la voy a cambiar por 2pi. Ahora, ¿por qué tengo que cambiarla por 2pi? Porque mire lo que ocurre. Como la partícula hace una circunferencia y una circunferencia completa es una vuelta,
Pero en radian, una vuelta completa es lo mismo que decir 2pi, porque la mitad es un pi. La mitad de una circunferencia es un pi, eso es geometría básica. Y la vuelta completa es 2pi. Significa que en vez de yo poner vuelta, voy a poner 2pi, y esto es radian. Y minuto, ya ustedes saben que son 60 segundos. Entonces aquí sería 5 por 2pi radian entre 60 segundos. Y ahí yo lo que tengo que multiplicar 5 por 2 y dividirlo entre 60. Eso da 0.17 pi radian sobre segundo. Entonces, esto que está aquí es la velocidad angular, pero ahora convertida en radianes sobre segundo. Porque recuerden que la velocidad angular tiene que estar así. O sea que si yo tengo 32.5 RPM, entonces para convertirlo tengo que poner 32.5 por 2 pi radian sobre 60 segundos. ¿Verdad? Multiplico 32.5 por 2 entre 60. Eso me da 1.08 pi, disculpen, pi radian sobre segundo. Y ahí está convertido. Eso era lo otro que yo quería comentarle, porque eso lo van a ver en ejercicios. Eso lo van a ver en ejercicios. Y lo último que quería comentarle era sobre las ecuaciones. De este lado tenemos las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Estas son las ecuaciones del movimiento circular uniforme, que la vamos a ver en los ejercicios. Lo vamos a ver en el ejercicio, no se desesperen. Pero recuerden que teníamos unas ecuaciones del movimiento rectilíneo que eran así, miren. Velocidad final igual. Velocidad inicial, así, miren. Teníamos otra que era así. Así. Otra también que era así. Que esta la utilizamos para hacer los ejercicios. Y otra también así. Así. ¿Verdad? Entonces, esas fórmulas eran del movimiento rectilíneo. ¿Verdad? Darle paso a ajuste. Pero ¿qué ocurre? Que yo dije anteriormente, en la clase pasada, que el movimiento circular y el movimiento rectilíneo tenían una similitud. Y la similitud era en las variables. O sea, aquí la variable v, que es la velocidad, aquí sería w. Mírenlo ahí. Donde está w, mírenlo ahí. Aquí tengo v. O sea que ustedes pueden compararla con el movimiento rectilíneo, compararla, no que son iguales, ¿oyeron? No son iguales. Ustedes la pueden comparar. Y son las mismas ecuaciones. Igual aquí, miren. Ustedes ven esta alfa, que yo la pongo como A alfa, pero es lo mismo. Esta alfa viene siendo la aceleración angular. Mírenla ahí. Aquí viene siendo la aceleración normal. ¿Ven? Y la X, que viene siendo el desplazamiento horizontal, aquí viene siendo el desplazamiento angular. Mírenlo ahí, el ángulo. O sea que las fórmulas del movimiento circular uniforme son idénticas a las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, uniforme, sí. Son idénticas. No son iguales porque las unidades son diferentes, pero en realidad son idénticas. Y eso ustedes en los ejercicios, vamos a hacer el ejercicio y se van a dar cuenta
que los ejercicios no son tan complicados si lo comparamos con lo del movimiento rectilíneo, que ya hicimos hace ya un mes atrás, ¿verdad? Eso fue en diciembre, más o menos por ahí que hicimos, o a finales de noviembre. Entonces, ya, eso era la otra parte que yo quería mostrarle. Ya los ejercicios, aquí abajo hay un ejercicio, pero no se lo voy a dar porque en realidad es mejor darlo en el momento que yo ponga 2 o 3 ejercicios para que lo hagamos entre todos, ¿verdad? Hagamos todo. Muy bien. Ahí está. Vamos a ver. Preguntas sobre esto. Vamos a ver. Preguntas sobre movimiento circular. Pregunta. Hoy es como si fuera la segunda parte de la teoría del movimiento circular, ¿verdad? Ya para la próxima sería hacer ejercicio, que esa es la parte donde uno me entiende. Pero si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Vamos a ver. Pregunta. Mientras en los ejercicios lo que se está explicando ahora, por mí bien. Sí. En realidad, a la mayoría de ustedes entienden más cuando hay ejercicio. Y todavía no hay mucho ejercicio, ¿verdad? Solamente hago la teoría para eso, para que ustedes la vayan repasando. Pero yo creo que para la próxima, en los ejercicios, ustedes la van a entender mejor, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Otra pregunta. Vamos a ver, aclaración. Grito, lloro. Ok. No, ya usted cuando vaya a dar los ejercicios, usted no aplica ya. Perfecto. Entonces, ahora voy a quitar la grabación para que nos tiremos la foto, ¿verdad?